Él te hace dudar de lo que ves, de lo que sientes, de lo que sabes. Géminis, eso tiene un nombre. Y el oráculo de hoy lo nombró sin rodeos. Pero también me mostró por qué lo hace. Y esa razón te va a devolver el poder que te quitó. Dale like si él también te ha hecho dudar de lo que sabes. Géminis, antes de comenzar, quiero decirte algo importante. Esta lectura de hoy es atemporal. No importa cuando veas el video. Si llegaste a este video hoy, mañana o dentro de 6 meses, este mensaje es para ti. Las cartas no tienen fecha de vencimiento. Si este video apareció en tu pantalla, no fue casualidad. El oráculo me pidió hablar primero hoy. Y lo que salió es una de las tiradas más reveladoras que he visto de Géminis. Porque las cartas no solo nombraron lo que él está haciendo, me explicaron por qué. Y esa explicación cambia todo. Quédate hasta el final, porque las 3 cartas del tarot que vienen después te van a mostrar algo que no te esperas. La primera carta del oráculo, Gaslighting. Géminis, el universo pone nombre a algo que quizás llevas tiempo sintiendo. Este hombre te hace dudar de tu memoria, de tu percepción, de lo que viste, de lo que escuchaste, de lo que sentiste. Te dice que estás exagerando, que lo malinterpretaste, que eso nunca pasó, que tú estás loca. Y tú, con toda tu inteligencia, con toda tu intuición, empiezas a dudar de ti misma. Pero el oráculo te dice algo muy específico hoy. ¿Por qué hace eso? Porque tu intuición lo expone. Porque tú ves lo que él quiere esconder. Porque eres demasiado inteligente para que sus mentiras pasen desapercibidas. Y la única forma que él tiene de protegerse es hacerte dudar de lo que ves. Géminis, el gaslighting no viene de alguien que no le importas. Viene de alguien que tiene algo que ocultar y que sabe que tú, más que nadie, puede encontrarlo. Tu intuición es su mayor amenaza y por eso la ataca. Escribe presente si él también te ha hecho dudar de lo que sabes. Y esta segunda carta confirma algo que duele todavía más. Avoiding you, ghosting, evita, desaparece. Géminis, esta carta me habla de un patrón que conoces bien. Está presente y de repente desaparece, sin explicación, sin aviso, sin la más mínima consideración por lo que eso te hace sentir. El ghosting es una de las cosas más dolorosas que puede hacer una persona, porque no te da nada con qué trabajar. No hay pelea, no hay cierre, solo silencio. Y en ese silencio tú te quedas preguntándote qué hiciste, qué salió mal, qué podrías haber hecho diferente. Pero el oráculo me dice la verdad sobre ese silencio. Él desaparece porque su presencia cerca de ti lo incomoda. Porque cuando está cerca de ti no puede esconderse. Porque no puede mantener sus mentiras. No puede ignorar lo que siente. Y alejarse es más fácil que enfrentar todo eso. Géminis, el ghosting no habla de indiferencia. Habla de un hombre que no tiene las herramientas para estar presente contigo, que prefiere desaparecer antes de ser visto. Dale like si él también desaparece sin explicación. Y ahora viene la carta que lo explica todo. La raíz de todo lo que estás viviendo.
Immature, completamente inmaduro. Géminis, el universo te da la respuesta más directa de todas. Este hombre es inmaduro. No en edad necesariamente, en madurez emocional. No tiene las herramientas para manejar una conexión de la profundidad que tú ofreces. No sabe cómo comunicarse cuando algo duele. No sabe cómo estar presente cuando la situación se complica. No sabe cómo ser honesto cuando la verdad lo expone. Immature me dice que él reacciona desde el miedo, desde el ego, desde la inmadurez, no desde el amor, no desde la responsabilidad, no desde el respeto que tú mereces. Géminis, esta carta es importante porque cuando entiendes que estás lidiando con inmadurez emocional, dejas de tomarlo todo personal. Dejas de preguntarte qué hiciste mal, porque no hiciste nada mal. Simplemente eres demasiado para alguien que todavía no creció. Y eso no es tu problema. Es de él. Escribe claro si esto explica todo lo que viviste con él. Pero el oráculo se pone todavía más específico con esta carta. Aggravating, desesperante. Géminis, esta carta me habla de algo que quizás sientes con frecuencia. Desesperación, frustración, la sensación de que no importa lo que hagas, nunca es suficiente con él. O que sus comportamientos te sacan de quicio, que te hacen reaccionar de formas que no reconoces en ti, que te hacen sentir que estás perdiendo la paciencia y también la razón. Aggravating me dice que hay una dinámica entre ustedes que se agota, que drena tu energía, que te deja sintiéndote peor después de cada interacción. Pero el oráculo también me muestra algo importante. ¿Por qué te desespera? Porque te importa. Porque si no te importara, sus comportamientos no te afectarían. La desesperación que sientes es proporcional al amor que tienes. Y ese amor es ese nivel de conexión. Es algo que él no encuentra en ningún otro lado. Nadie más lo desespera a él como tú lo desesperabas. Nadie más lo hace sentir tanto. Y eso es lo que no puede olvidar. Dale like si él también te saca de ti misma como nadie más. Y la última carta del oráculo, esta cierra el cuadro completo. Neglecting you, descuidándote. Géminis, esta carta es la que más duele de toda la tirada, porque habla de algo muy específico. Te descuida, no te pone como prioridad, no te da tiempo que mereces, no te da la atención que necesitas, no aparece cuando debería y cuando aparece no está del todo presente. Neglecting you me dice que has dado más de lo que has recibido, que has puesto más energía, más tiempo, más amor, y que eso no ha sido correspondido de la misma forma. Pero el oráculo me dice algo que quiero que escuches bien. Él te descuida porque da por sentado que siempre vas a estar. Porque en algún lugar de su mente sabe que lo que sientes por él es real y profundo. Y esa certeza, esa seguridad de que estás ahí, es lo que lo hace descuidar. Los hombres descuidan lo que creen que no van a perder. Y el día que entienda que sí puede perderte, todo cambia. Géminis, el oráculo habló y ahora las 3 cartas
del tarot van a mostrarte algo diferente, algo que el universo ya tiene en movimiento para ti. Escribe suficiente si ya te diste cuenta que mereces más atención. Géminis, el oráculo fue directo hoy. Gaslight, ghosting, inmadurez, desesperación, descuido. Todo tiene un nombre ahora. Y ahora las 3 cartas del tarot vienen a responderte algo diferente. Vienen a mostrarte lo que ya tienes y lo que se está moviendo para ti. La primera carta del tarot, el 5 de espadas. Géminis, esta carta me habla de una batalla, de un conflicto, de algo que se siente como una derrota. Pero el 5 de espadas tiene algo que pocas personas ven a primera vista. Aquí yo veo esas espadas y que hay algo que las recoge. La parte o la persona que parece que ganó. En realidad, ganó una batalla vacía, una victoria hueca. Porque los que se fueron, los que dejaron las espadas en el suelo, son los que realmente ganaron. Porque se alejaron de algo que no valía la pena pelear. Géminis, esta eres tú en esta situación. Tú eres la que dejó las espadas, la que decidió no seguir peleando por una batalla que no tenía ganador. Y eso, aunque duela, es la victoria real. Porque mientras él sigue recogiendo espadas vacías, tú ya estás en otro nivel. Un nivel donde las batallas que peleas valen la pena. Un nivel donde no tienes que demostrar nada. Un nivel donde simplemente eres. Dale like si sientes que alejarte fue la decisión más poderosa. El Caballero de Copas. Géminis, esta carta me emociona para ti, porque el Caballero de Copas es el mensajero del amor, el que viene con el corazón en la mano, con sentimientos reales, con intención romántica genuina. Y esta carta aparece en tu lectura justo después de todo lo que el oráculo reveló. ¿Qué me dice esto? Que hay alguien o algo que viene hacia ti con una energía completamente diferente. Una energía que no gaslight, que no ghostea, que no descuida, que llega con el corazón expuesto. Puede ser él transformado por todo lo que perdió. Puede ser alguien nuevo. Las cartas no me dicen quién, pero me dicen que viene con sentimientos que son reales, con una presencia que se siente diferente a todo lo que has vivido. Géminis, el Caballero de Copas no llega a los que se quedaron esperando desde el dolor. Llega a los que se pararon en su poder, a los que dejaron las espadas en el suelo, a los que decidieron que merecen más. Y tú ya tomaste esa decisión. Escribe lista si estás lista para recibir esa energía nueva. Y la última carta es el As de Bastos. Géminis, esta carta es una chispa, intuición, un inicio, una energía nueva que se enciende en tu vida ahora mismo. El As de Bastos es el universo prendiéndote fuego. Es la mejor manera posible. Es motivación, es acción, es algo que se activa en ti que llevaba tiempo dormido. Una pasión, un proyecto, una versión de ti que estaba esperando el momento correcto para salir. Y ese momento, las cartas me dicen que es ahora. El As de Bastos también me habla de un nuevo comienzo que viene. No del comienzo que esperabas, uno mejor. Uno que llega cuando tú ya eres la versión de ti que soltó lo que no servía, que vio con claridad, que dejó esas espadas en el suelo, que recibió al Caballero de Copas desde su poder. Géminis, esa chispa que sientes
o que vas a sentir muy pronto. Es el universo diciéndote que un nuevo capítulo empieza. Y ese capítulo se escribe diferente. Se escribe desde quien eres ahora. Géminis, el universo sigue trabajando y el próximo mensaje que tienen las cartas para ti te espera en el siguiente video. Escribe chispa si sientes que algo nuevo está encendiendo tu vida. Géminis, las cartas de hoy revelaron todo. Gaslight, porque tu intuición lo expone. Ghostea, porque no puede enfrentarte. Es inmaduro porque no tiene las herramientas para estar contigo. Te desespera porque le importas. Te descuida porque da por sentado que siempre vas a estar. Pero el tarot te mostró algo totalmente diferente. Ya ganaste, aunque parezca que perdiste. Alguien viene con el corazón en la mano y una chispa nueva se enciende en tu vida ahora mismo. Este capítulo, este nuevo inicio, empieza con la versión de ti que vio la verdad hoy y que eligió seguir brillando de todas formas. Antes de cerrar, pon una mano en tu corazón, respira profundo y repite: mi intuición nunca me miente. Ya gané, aunque no parezca. Una chispa nueva enciende mi camino. Hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo. Lunes, martes y miércoles, 6 de la tarde. Jueves y viernes, 7 de la noche. Sábados y domingo, 4 de la tarde. Hora de Miami y Nueva York. Suscríbete para no perderte ningún mensaje de tus cartas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.